El almirante de flota Torvak Kren se encontraba ante la enorme ventana de la estación de mando. Bajo él, el gigante gaseoso se arremolinaba con tormentas que habían azotado durante 1.000.000 de años. Las había visto muchas veces. Le recordaban a la guerra. Constantes, violentas, hermosas en su destrucción. Tras él, la puerta se abrió con un suave siseo. No se giró. Sabía quién era. Solo una persona entraría sin pedir permiso. El consejo ha tomado su decisión, dijo la alta ministra Draxa. Su voz era fría como siempre. Carecía de calidez. Torbox la conocía desde hacía 40 años y nunca la había visto sonreír. ¿Y qué ha decidido el consejo?, preguntó Tvax. Seguía sin girarse. Llevarás la tercera armada expedicionaria al sistema de almas. Subyugarás a la especie que se hace llamar humanidad. Los llevarás a la hegemonía, lo quieras o no. Torvax se giró. Draxa vestía sus ropas ceremoniales, su piel gris marcada con los tatuajes de su rango. Sostenía una tableta de datos en su mano de 3 dedos. Humanidad, repitió Torvax. La nueva especie, los que se niegan a pagar tributo. Los que se rieron de nuestros diplomáticos, corrigió Draxa. No se negaron simplemente. Se burlaron de nosotros. Le dijeron a nuestro embajador que no se arrodillarían ante nadie. Dijeron que nunca se habían arrodillado y que nunca lo harían. Torvax sintió que algo se agitaba en su pecho. Podría haber sido ira. Podría haber sido emoción. Después de 200 años de conquista fácil, tal vez esto sería interesante. ¿Qué sabemos de ellos?, preguntó. Draxa le entregó la tableta. Son jóvenes. Su civilización tiene quizás 10.000 años de antigüedad. Descubrieron el viaje más rápido que la luz hace solo 300 años. Se han expandido a 12 mundos coloniales. Su ejército es pequeño. Nuestra inteligencia indica que tienen 47 naves con capacidad de combate. 47, dijo Torvak. Casi se rió. ¿Y quieren que traiga 2000 naves? El Consejo no quiere errores. Esta especie ha demostrado falta de respeto. Los demás mundos están observando. Si la humanidad nos desafía y sobrevive, otros creerán que pueden hacer lo mismo. Esto debe ser una demostración, un recordatorio de lo que le sucede a quienes rechazan la hegemonía. Torvak revisó los datos en la tableta. Las naves humanas eran cosas feas, cuadradas, asimétricas. Parecían haber sido construidas por niños. Sus armas eran proyectores de energía primitivos y misiles guiados. Sus escudos eran ridículos. Un solo destructor de la hegemonía probablemente podría derrotar a toda su flota. Pero algo le llamó la atención. Un archivo de video. Lo abrió. La grabación mostraba la reunión entre el embajador de la hegemonía y los líderes humanos. El embajador, un hombre orgulloso llamado Bortus, estaba de pie con sus mejores galas. Leyó el pergamino tradicional, explicando los términos de la rendición. Tributo, obediencia, integración en los sistemas económicos de la hegemonía, los términos habituales. Todas las especies los oían. Todas las especies acababan aceptándolos. Los humanos se sentaron a la mesa. Eran 5, 3 hombres y 2 mujeres. Vestían ropas sencillas, sin túnicas ceremoniales ni marcas de rango que Torvax pudiera identificar. Parecían casi aburridos mientras Boris leía. Cuando Borus terminó, se hizo el silencio. Entonces uno de los humanos, un hombre mayor de pelo canoso, empezó a reír. Los demás se le unieron. Rieron como si los Borses hubieran contado un chiste. Rieron hasta que las lágrimas corrieron por sus mejillas. El hombre canoso finalmente se controló. Se secó los ojos y se inclinó hacia adelante. Lo siento, dijo, aunque no sonaba arrepentido en absoluto. Lo siento. Es solo que ya hemos oído ese discurso antes. Distintas especies, distintos imperios, siempre el mismo discurso. Arrodillarse o morir. Someterse o arder. Se puso de pie. Su sonrisa se desvaneció. Su mirada se endureció. Aquí está nuestra respuesta, embajador. No nos arrodillamos. Nunca nos hemos arrodillado. Nunca nos arrodillaremos. Ni ante ti, ni ante nadie.
Regresa con tus amos y diles esto. Si vienen a nuestros mundos con armas, nos encontrarán preparados. Si vienen con paz, nos encontrarán amistosos. Pero si vienen con cadenas, solo encontrarán sus propias tumbas. La grabación terminó. Torbak miró fijamente la imagen congelada del rostro humano. Había algo en esos ojos, algo que no había visto en mucho tiempo. No era miedo. Ni siquiera era ira. Era certeza. Certeza absoluta. Interesante, dijo en voz baja. Interesante, preguntó Draxa. Nos amenazaron. Amenazaron la hegemonía. Son insectos que amenazan a un dios. Quizás, dijo Torbak. Pero he sido soldado durante 200 años, alto ministro. He conquistado 60 mundos. Me he enfrentado a 1000 enemigos. Y he aprendido una cosa. ¿Qué es eso? El enemigo más peligroso no es el que te teme. Es el que no te teme. Draxa emitió un sonido de disgusto. Son primitivos con 47 naves. Tendrás 2000, incluyendo 12 rompeplanetas. Esto no es una guerra, almirante. Es una ejecución. Se giró y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se detuvo y miró hacia atrás. El Consejo espera la victoria en 3 ciclos. No nos decepciones. La puerta se cerró tras ella. Torbak se quedó solo en la sala de observación. Observó las tormentas de Belbrad prime arremolinarse con furia. Pensó en los ojos del humano. Pensó en esa certeza. Luego apartó el pensamiento de su mente. Draxa tenía razón. Esto no era una guerra. La hegemonía había conquistado 400 mundos. Habían derrotado especies con miles de naves. Especies con armas capaces de romper lunas. Especies que habían gobernado sus propios imperios durante milenios. La humanidad no era nada. Una nota al pie. Una breve entrada en la larga historia de la expansión de la hegemonía. Activó su comunicador. Comandante Serac, preséntese en la sala de observación. 3 minutos después, llegó Serac. Era joven para su rango, solo 60 años, pero era inteligente y leal, y Torbox confiaba en él más que en nadie de la flota. Almirante, dijo Serac, poniéndose firme. Llámeme. Tenemos órdenes. Llevaremos la tercera armada al sistema Alma. Vamos a subyugar a una especie llamada humanidad. Serac asintió. He leído los informes de inteligencia. 47 naves. Tecnología primitiva. Debería ser simple. Debería serlo. Torbox estuvo de acuerdo. Pero quiero reconocimiento adicional. Envíen naves exploradoras por delante. Quiero escaneos detallados de cada nave humana, cada plataforma de defensa, cada instalación militar. Cirque parece sorprendido. Almirante, nuestra inteligencia es exhaustiva. Los humanos no tienen nada que pueda amenazarnos. Probablemente no, pero complazca a un viejo soldado, comandante. Hay algo en estos humanos que me preocupa. ¿Qué le preocupa, señor? Torbax pensó por un momento. ¿Cómo podría explicarlo? La sensación en sus entrañas. El instinto. ¿Qué? Lo había mantenido con vida durante 100 batallas. La voz que susurraba cautela cuando todos los demás solo veían una victoria fácil. Vi la grabación de nuestra reunión diplomática con ellos. Dijo, cuando nuestro embajador leyó los términos de la rendición, se rieron. No se enfurecieron. No suplicaron. No negociaron. Se rieron. Y luego nos amenazaron. Arrogancia. Serac dijo, las especies jóvenes suelen tener más orgullo que sensatez. Quizá, pero la arrogancia suele ir acompañada de miedo. Cuando alguien se muestra orgulloso, suele ocultar su terror. Estos humanos no ocultaban nada. De verdad no nos tenían miedo. ¿Por qué una especie con 47 naves no temería a un imperio que ha conquistado 400 mundos? Cirque lo consideró porque son insensatos. ¿Porque no entienden a qué se enfrentan? Quizás. O quizás porque saben algo que nosotros desconocemos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Envía a los exploradores, dijo Torbak finalmente. Y preparen la flota para la partida. Salimos en 10 ciclos. Sí, almirante. Serac se giró para irse, pero se detuvo.
Señor, ¿de verdad cree que estos humanos podrían ser una amenaza? Tobax observó las tormentas que se arremolinaban abajo. No, dijo. Probablemente no. La hegemonía ha gobernado esta galaxia durante 12.000 años. Hemos aplastado a todos los enemigos a los que nos hemos enfrentado. No hay ninguna razón lógica para pensar que la humanidad será diferente. Pero he aprendido a confiar en mis instintos, comandante. Y mis instintos me dicen que tenga cuidado. Mis instintos me dicen que algo anda mal en esto. ¿Qué podría estar mal? Señor, tenemos 2.000 naves. Ellos tienen 47. Torvax no respondió durante un largo rato. Cuando habló, su voz era tranquila. En mi primera campaña, serví a las órdenes del almirante Dredd. Fue el mejor comandante que he conocido. Antes de una batalla, me dijo algo que nunca olvidé. Dijo, Torvax, los números ganan guerras. Pero a veces, rara vez, aparece una fuerza que cambia el significado de los números. Y cuando eso sucede, todas las naves de la galaxia no te salvarán. ¿Qué quiso decir? No lo sé. Murió antes de que pudiera preguntarle. Su flota fue destruida por una especie llamada Barton. Solo tenían 100 naves contra sus 1000, pero habían desarrollado un arma que podía atravesar nuestros escudos. Lo perdimos todo en un solo día. El rostro de Serac estaba pálido, pero finalmente derrotamos a los Barton. Sí, nos llevó 40 años y nos costó 10 millones de vidas, y solo ganamos porque capturamos su tecnología y la usamos contra ellos. Torvax se giró para encarar a Serac. Somos la hegemonía. Somos el mayor poder que esta galaxia haya conocido. Pero no somos el comandante de Dios. Podemos ser derrotados. Hemos sido derrotados antes. Nunca lo olvides. No lo haré, señor. Bien. Ahora ve a preparar la flota y envía a esos exploradores. Serac se fue. Torvax regresó a la ventana. 10 ciclos después, la tercera armada expedicionaria partió de la estación. 2000 naves de guerra, 12 rompeplanetas, 800,000 soldados. La flota más grande desplegada en un siglo enviada para aplastar una especie con 47 naves. Mientras la armada entraba a una velocidad superior a la de la luz, millones de ciudadanos de toda la hegemonía observaban en sus pantallas. Aplaudieron. Celebraron. Sabían que la humanidad caería como todas las demás especies. La hegemonía era eterna. La hegemonía era invencible. En el puente de su nave insignia, el dominio de Belrat, Torvax observó cómo las estrellas se estiraban y difuminaban al acelerarse más allá de la velocidad de la luz. Pensó en las palabras del diplomático humano: no nos arrodillamos. Nunca nos hemos arrodillado. Nunca nos arrodillaremos. Pensó en la certeza en esos ojos. Pensó en el almirante Dredd, en el Van y en la lección que había aprendido hacía tantos años. Y por primera vez en mucho tiempo, el almirante de flota Torvac Kren sintió algo que casi había olvidado. Sintió dudas. El viaje al sistema del alma tomaría 15 ciclos. 15 ciclos para prepararse. 15 ciclos para planificar. 15 ciclos para preguntarse qué les aguardaba en ese lejano y primitivo sistema estelar. Torvach, de pie en su puente, observaba la confusión de los viajes más rápidos que la luz. A su alrededor, sus oficiales trabajaban en sus puestos, confiados y tranquilos. Lo habían hecho muchas veces. Habían conquistado muchos mundos. Era rutina. Era fácil. Pero Torvac no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo andaba mal. Algo les aguardaba en el sistema de almas. Algo que lo cambiaría todo. Dejó de lado esa sensación. Estaba siendo un ingenuo. Estaba dejando que la extraña confianza humana infectara su pensamiento. Eran primitivos. Tenían 47 naves. Caerían como todos los demás. La hegemonía era eterna. La hegemonía era invencible. Se repetía esas palabras como una plegaria. Y en algún lugar de la vasta oscuridad del espacio, moviéndose más rápido que la luz hacia un destino incierto, el almirante de flota Torvac Kren se esforzaba por creerles. La tercera armada expedicionaria abandonó los viajes más rápidos que la luz en el límite del sistema Saúl.
2000 naves aparecieron en el espacio normal como un enjambre de insectos metálicos, con las armas encendidas y los escudos preparados. El almirante de flota Torvak Kren se encontraba en el puente de mando del dominio de Belrat, observando la pantalla principal. El sistema de almas se extendía ante él. 8 planetas orbitando una estrella amarilla. Nada especial, nada destacable, solo otro sistema primitivo en un rincón anodino de la galaxia. Informe, ordenó. El comandante Zack revisó su consola. Hemos llegado a las coordenadas designadas, almirante. El límite exterior del sistema, cerca de lo que los humanos llaman el cinturón Keeper. Todas las naves se reportan listas para el combate. ¿Y la flota humana? Serac estudió sus lecturas. Su rostro cambió. Algo parecido a la sorpresa lo reflejó. Están aquí, señor. Aquí, en el límite del sistema. Sí, almirante. Mantienen su posición aproximadamente a 40.000 kilómetros por delante. 47 naves, exactamente como predijo la inteligencia. Torbox sintió un nudo en el estómago. Eso estaba mal. Eso estaba muy mal. El límite de un sistema era el peor lugar para defenderse. Cualquier comandante competente se replegaría a los planetas interiores. Usarían los pozos de gravedad y las defensas planetarias a su favor. Encontrarse con una flota de invasión en los confines del sistema era una locura o una confianza absoluta. Muéstrame, ordenó. La pantalla principal cambió, ampliando las distantes. Manchas de la flota humana. Torbox se inclinó hacia adelante en su silla de mando, estudiando al enemigo. Las naves humanas eran aún más feas de lo que sugerían las imágenes de inteligencia. Eran asimétricas, cubiertas de ángulos y protuberancias que parecían inútiles. Estaban pintadas de colores oscuros, negro y gris, sin ninguna marca visible para Torvak. Parecían rocas con motores. Pero también tenían otros aspectos extraños. Aspectos que Torvak no pudo identificar. Algo en sus proporciones. Algo en su forma de estar en el espacio. Escanéenlas, ordenó. Análisis completo. Quiero saberlo todo sobre esas naves. El oficial de sensores accionó su consola. Luego frunció el ceño. Volvió a accionarla. Su ceño se profundizó. Señor, dijo lentamente, tengo dificultades para escanear las naves humanas. Explíqueme. Nuestros sensores están devolviendo datos contradictorios. Las lecturas de masa no coinciden con las de tamaño. Las señales de energía no corresponden a ninguna fuente de energía conocida. Es como si las naves estuvieran equivocadas. Como si no siguieran las leyes físicas normales. Torbox sintió un escalofrío. Recordó su conversación con Serac antes de partir. Quizás sepan algo que nosotros desconocemos. Estimaciones aproximadas, dijo con voz serena. Según lo que nuestros sensores pueden determinar, las naves humanas parecen estar ligeramente armadas. Armas de energía de tipo desconocido. No detectamos tubos de misiles. Generadores de escudo de algún tipo, pero no puedo determinar su potencia. Blindaje desconocido, señor. Toda la composición no se parece a nada en nuestra base de datos. El comandante Cirque se acercó a Torvax. Almirante, dijo en voz baja. Algo anda mal aquí. Estas lecturas no tienen sentido. O nuestros sensores fallan o esas naves son mucho más avanzadas de lo que nos dijeron. Antes de que Tvax pudiera responder, un oficial de comunicaciones intervino. Almirante, estamos recibiendo una transmisión de la flota humana. Transmítala. La pantalla principal parpadeó. Apareció un rostro humano. Era una mujer, de mediana edad para los estándares humanos, con cabello oscuro con mechones grises. Vestía un uniforme sencillo y práctico. Su expresión era tranquila, casi aburrida. Flota Emoni, dijo. Su voz era monótona, sin emoción. Soy la almirante Chen Wei de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Han entrado en el espacio humano soberano sin permiso. Han traído armas de guerra a nuestro sistema. Sabemos por qué están aquí. Hizo una pausa. Sus ojos parecían mirar directamente a Tvax, aunque eso era imposible a través de una transmisión grabada.
Se les advirtió, continuó. A sus diplomáticos se les dijo lo que sucedería si venían aquí con intenciones hostiles. No nos creyeron. Tal vez ustedes no les creyeron a ellos. Así que lo diré otra vez con claridad, para que no haya malentendidos. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Su expresión tranquila no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. Váyanse ahora. Den la vuelta a sus naves y regresen a su espacio. Esta es su única misericordia. Si avanzan, si disparan una sola arma, serán destruidos. Cada nave, cada soldado. No dejaremos nada más que escombros y recuerdos. Esto no es una amenaza. Esto no es una advertencia. Es una simple declaración de hechos. Se recostó en su asiento. Tienen 1 hora para comenzar su retirada. Almirante Chen fuera. La pantalla se oscureció. Por un momento, no había nadie en. El puente habló. El silencio era pesado e incómodo. Entonces alguien rió. Era el oficial táctico, un joven llamado Dredd. ¿Acababa de amenazarnos? 47 naves amenazando a 2000. Otros oficiales se unieron a la risa. La tensión en el puente se rompió. Sonrisas aparecieron en rostros que momentos antes habían estado preocupados. Pero Torvax no rió. Miró la pantalla en blanco donde había estado el rostro del almirante Chen. Pensó en sus ojos. Habían sido iguales a los del diplomático en la grabación. Tranquilos, seguros, sin miedo. Almirante, preguntó Serac. ¿Sus órdenes? Torvax debería haber dado la orden de avanzar. Era el movimiento obvio, el movimiento esperado. La hegemonía no se retiraba. La hegemonía no negociaba con primitivos. Habían venido aquí a conquistar, y conquistarían. Pero algo lo hizo dudar. Envíe un mensaje al almirante Chen, dijo. Pídale que explique su confianza. Pregúntale qué la hace creer que 47 naves pueden derrotar a 2000. El oficial de comunicaciones pareció sorprendido, pero obedeció. Pasaron los minutos. Entonces llegó una respuesta. La almirante Chen apareció de nuevo en pantalla. Parecía un poco divertida. ¿Quieres saber por qué tengo confianza?, preguntó. Le diré, almirante, quien quiera que sea, tengo confianza porque ya hemos hecho esto muchas veces. Su Alteza no es el primer imperio que llega a nuestro espacio con sueños de conquista. No es el primero en ver nuestra pequeña flota y ver una victoria fácil, y no será el primero en comprender lo errónea que es esa suposición. Sonrió. No era una sonrisa amistosa. Pero entiendo que las palabras no significan nada para los de su especie. Así que permítanme ofrecerles una demostración. Envíen a su vanguardia al frente. Envíen a sus mejores naves, a sus mejores comandantes. Que se pongan a prueba contra nosotros. Cuando fallen, cuando mueran, quizás entonces lo entiendan. La transmisión terminó. Torvac permaneció sentado en su silla un largo rato. Sus oficiales lo observaron, esperando órdenes. Podía sentir su impaciencia. Querían luchar. Querían demostrar el poder de la hegemonía. Querían aplastar a estos humanos arrogantes y regresar a casa como héroes. Y quizás tenían razón. Quizás estaba siendo ingenuo. Quizás sus instintos se equivocaron. El almirante Serac volvió a preguntar. Torvox tomó su decisión. Envíen la vanguardia. Ordenó 200 naves, destructores y cruceros ligeros. Formación de ataque estándar. Enfrentar a la flota humana y destruirla. Sí, almirante. Se dieron las órdenes. 200 naves se separaron de la formación principal y avanzaron hacia la flota humana. Se movieron en perfecta formación, con sus armas cargando, sus escudos a plena potencia. Eran las mejores naves de la Armada Hegemony, tripulada por los mejores oficiales. Habían ganado 100 batallas contra 100 enemigos. Torvax los observó partir. En su pantalla, pudo ver las naves humanas manteniendo su posición. No se retiraron. No se dispersaron. Simplemente esperaron. La vanguardia acortó la distancia. 40.000 kilómetros, 30.000, 20.000. A 15.000 kilómetros, los humanos se movieron.
Torvax recordaría lo que sucedió después durante el resto de su vida. Lo vería en sus pesadillas. Se despertaría gritando, viendo esas imágenes una y otra vez. Las naves humanas aceleraron. Pero la palabra aceleración no describía lo que hacían. Simplemente se movían instantáneamente, imposiblemente, de una posición a otra. En un momento mantenían su posición, al siguiente estaban entre la vanguardia, zigzagueando entre las naves de la hegemonía como peces en el agua, y entonces disparaban. Torvax no vio armas. No vio rayos de energía ni misiles ni ninguna forma reconocible de ataque. Simplemente, vio cómo las naves de la hegemonía dejaban de existir. En un instante estaban allí, al siguiente habían desaparecido. No destruidas, no explotadas, desaparecieron. Como si nunca hubieran existido. Informe. Torvax gritó, ¿qué pasa? El rostro del oficial de sensores estaba pálido de terror. No lo sé, señor. No lo entiendo. Las naves simplemente se desvanecen. Los humanos no disparan nada que nuestros sensores puedan detectar. Las naves simplemente desaparecieron. En la pantalla, la vanguardia moría. Nave tras nave desaparecían. Las naves de la hegemonía intentaron contraatacar, intentaron disparar sus armas, intentaron apuntar a las naves humanas, pero los humanos se movían demasiado rápido. Esquivaron ataques que deberían haber sido imposibles de esquivar. Aparecieron en un lugar, dispararon y aparecieron en otro antes de que las armas de la hegemonía pudieran rastrearlos. Tardaron 11 minutos. 11 minutos en destruir por completo 200 naves de guerra de la hegemonía. Al terminar, la flota humana regresó a su posición original. 47 naves, todas intactas. Ninguna había sido alcanzada. Ninguna mostraba señales de daño. El puente del dominio de Belbrad estaba en silencio. Los oficiales miraban fijamente sus pantallas, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Algunos de ellos, llorando. Algunos rezaban a dioses en los que no habían creído durante décadas. El comandante Cox se acercó a Torvax. Tenía el rostro pálido. Le temblaban las manos. Almirante, dijo con la voz quebrada. ¿Qué hacemos? Torvax no pudo responder. Su mente aún intentaba procesar lo sucedido. 200 naves desaparecidas en 11 minutos contra un enemigo que debería haber sido primitivo, contra un enemigo que debería haber sido fácil. Llegó una nueva transmisión. La almirante Chen apareció en pantalla. Esa fue su demostración, dijo. Su voz seguía tranquila, seguía plana, como si no acabara de matar a miles de soldados de Hegemony. Ahora lo entiende. Ahora sabe a qué se enfrenta. Hizo una pausa. Le doy otra oportunidad, almirante. No debería. Mi gobierno quería que destruyera toda su flota. Dijeron que no aprendería de menos. Pero creo en la misericordia. Creo que los seres inteligentes pueden reconocer cuando son derrotados. Se inclinó hacia adelante. Vete ahora. Toma lo que queda de tu flota y regresa a casa. Cuéntales a tus amos lo que pasó aquí. Diles que la tierra no les pertenece. Diles que la humanidad nunca se doblegará. La transmisión terminó. Torvax debería haber escuchado. Debería haber ordenado la retirada. Cualquier comandante en su sano juicio lo habría hecho después de lo que acababa de presenciar. Los humanos tenían armas y tecnologías superiores a cualquier cosa que la hegemonía hubiera enfrentado jamás. No podían ser derrotados por medios convencionales. La retirada era la única opción lógica. Pero Torvax no pensaba con lógica. Estaba pensando en los 12.000 años de historia de la hegemonía. Estaba pensando en los 400 mundos conquistados. Estaba pensando en qué sucedería si regresaba al espacio de la hegemonía derrotado por 47 naves. Estaba pensando en su orgullo. Todas las naves, ordenó. Su voz era dura, fría. Avance completo. Patrón de ataque Omega. Destruyan la flota humana. Destruyan todo. Serac lo agarró del brazo. Almirante, no. ¿Viste lo que hicieron? Nosotros no podemos. Somos la Hegemony. Gritó Torvax. Liberó su brazo. Hemos conquistado la galaxia.
No seremos derrotados por primitivos con 47 naves. Los aplastaremos. Quemaremos su mundo. Enseñaremos al universo que la hegemonía no puede ser derrotada. Sus oficiales lo miraron fijamente. Algunos parecían asustados. Otros dudaban. Pero obedecieron. Siempre obedecían. La tercera armada expedicionaria, con 1800 naves, avanzaba hacia la Tierra. Y en algún lugar delante de ellos, 47 naves humanas esperaban. La almirante Chen Wei observó el avance de la flota de la Hegemony en su despliegue táctico. Suspiró y negó con la cabeza. No se retiran, dijo su oficial táctico, el comandante Park. No, no pensé que lo harían. Orgullo. Siempre es orgullo con estos imperios. Órdenes, almirante. Chen Wei guardó silencio un momento. Pensó en los soldados de la hegemonía en esas naves. La mayoría probablemente solo cumplían órdenes. La mayoría probablemente tenía familias esperándolos en casa. La mayoría nunca volvería a verlas. Sintió un breve momento de tristeza. Luego lo dejó a un lado. Había ofrecido clemencia. La habían rechazado. Todas las naves, dijo, ejecuten el protocolo de defensa 7. No hay supervivientes. Sí, almirante. La flota humana avanzó para enfrentarse a la armada Hegemony. 47 naves contra 1800. La batalla por la Tierra había comenzado, y la Hegemony ya había perdido. El espacio entre Marte y el cinturón de asteroides se convirtió en un cementerio. El almirante de flota Torvak Kren se encontraba en el puente de mando del dominio de Belrat y observaba morir a su flota. Nave tras nave desaparecían de su pantalla táctica. Las luces rojas parpadeaban una tras otra como estrellas extinguidas por un dios furioso. El grupo de batalla 7 hectáreas desaparecido, almirante, informó el comandante Cox. Su voz se había vuelto monótona, vacía. Hacía horas que había dejado de sentir el horror. Ahora solo había aturdimiento. El grupo de batalla 8 está enfrentando al enemigo. Se detuvo, miró su pantalla. Ellos también se fueron. Torvak no dijo nada. No había nada que decir. Había comprometido toda su flota al ataque, y los humanos la estaban destruyendo pieza por pieza. La batalla había durado 6 horas. 6 horas de lucha constante. 6 horas viendo desaparecer sus naves. Los Hegemony lo habían intentado todo. Habían intentado una fuerza abrumadora enviando cientos de naves a la vez. Los humanos simplemente los habían matado a todos. Habían intentado maniobras de flanqueo, tratando de atrapar a las naves humanas desde múltiples ángulos. Los humanos de alguna manera sabían dónde estaría cada nave antes de que llegara. Habían intentado tácticas de retirada y reagrupamiento, retrocediendo para reorganizar sus líneas. Los humanos los habían seguido, sin darles tiempo para organizarse. Nada funcionó. Cada táctica que había ganado la hegemonía 1000 victorias fracasó por completo contra este enemigo. ¿Cuántas naves nos quedan?, preguntó Torvax. Serac revisó su consola. 423, almirante, más los rompeplanetas. 423. Habían comenzado con 2000. Habían perdido más de 1500 naves en 6 horas. Y la flota humana, las 47 naves seguían activas. Nuestras armas no parecen poder dañarlas. O esquivan cada ataque, en las raras ocasiones en que logramos un impacto, sus escudos lo absorben por completo. Torvak cerró los ojos. Recordó la confianza en los ojos de la almirante Chen. Ahora lo entendía. No había sido arrogante. Simplemente sabía la verdad. Almirante, gritó el oficial del sensor. Detecto algo extraño. Las naves humanas se están comunicando. Por supuesto que sí. Están coordinando sus ataques. No, señor. Es decir, están hablando, pero no hay señal de comunicación. No detecto ninguna transmisión entre ellas. Ni radio, ni haz estrecho, ni entrelazamiento cuántico, nada. Pero se mueven en perfecta coordinación como si supieran exactamente lo que todas las demás naves van a hacer. Torvox abrió los ojos. Eso es imposible. Las naves no pueden coordinarse sin comunicación. Lo sé, señor,
pero es lo que estoy viendo. Es como si compartieran una sola mente. Una sola mente. 47 naves actuando como una sola. Eso explicaría su imposible coordinación, su capacidad de estar en el lugar exacto en el momento exacto. Pero planteaba más preguntas que respuestas. ¿Qué clase de tecnología podía conectar naves de esa manera? ¿En qué clase de especie se habían convertido los humanos? Señor, dijo otro oficial, estoy interceptando el tráfico de comunicación humana, no entre naves, sino dentro de cada una. La tripulación hablando entre sí. Transmítalo. La estática llenó el puente. Luego se despejó. Surgieron voces humanas, hablando su extraño idioma. El traductor de la nave la tradujo en tiempo real. Otra ola proveniente del sector 7. Cuento 30 naves. Las veo atacando objetivos alfa a través delta. Recibe seco a través del hotel. Entendido. Esto se está volviendo aburrido. ¿Cuándo van a aprender? Igual que la incursión de Taeti. Nada de imaginación, estos tipos del imperio. Al menos las naves de Taeti eran bonitas. Estas cosas parecen barcazas de basura. Risas. Los humanos se reían en medio de una batalla que había matado a más de 1 millón de soldados de Hegemony. Se reían y bromeaban como si esto fuera rutina. Comandante Park, ¿cuánto tiempo hasta que terminemos aquí a este ritmo? Otras 3 o 4 horas. A menos que finalmente decidan huir. No lo harán. El orgullo no los dejará. Igual que siempre. Más risas. Entonces el canal se cerró. Torvak sintió algo frío asentarse en su pecho. Era miedo. Puro y simple miedo. No había sentido miedo en batalla durante 100 años rojos. Pero lo sentía ahora. Los humanos no estaban luchando. No estaban forzando sus recursos ni forzando sus límites. Estaban aburridos. Esto era rutina para ellos. Ya lo habían hecho antes. La incursión de Tao Ceti, dijo Torvak en voz alta. Mencionaron a Tao Ceti. Tao Ceti es un sistema estelar a aproximadamente 12 años luz de Soul. Dijo Serac. Nuestros registros muestran que está deshabitado. Verifique de nuevo. Verifique si hay registros históricos. Cualquier registro en absoluto. Serac trabajó como consola. Pasaron los minutos. Entonces su rostro palideció. Almirante, hay algo aquí. Registros muy antiguos. Clasificados al más alto nivel. Ni siquiera debería poder ver esto, pero los protocolos de cifrado de batalla me dan acceso de emergencia. ¿Qué dice? Hace 3000 años, la hegemonía detectó una flota desconocida en el sistema Taeti. Una flota pequeña, de aproximadamente 50 naves. Se envió un grupo de trabajo para investigar. 300 naves, y el grupo de trabajo fue destruido por completo. Ni una sola nave sobrevivió. Los registros indican que la flota desconocida parecía usar tecnología muy superior a la capacidad de la hegemonía. Tras el incidente, la hegemonía clasificó todo y borró a Taeti de los mapas estelares. La postura oficial pasó a ser que Taeti estaba deshabitada y carecía de importancia. Torvak sintió que el frío del pecho se extendía por todo su cuerpo. Ya nos hemos encontrado con los humanos antes, susurró. Hace 3000 años. Los atacamos, nos destruyeron y lo ocultamos. Fingimos que nunca había sucedido. Parece que sí, almirante. Entonces, ¿por qué no nos atacaron? ¿Por qué nos dejaron crecer y expandirnos durante 3000 años? No lo sé, señor. Nadie lo sabía. Los humanos han estado observando la hegemonía durante 3000 años, viéndolos conquistar y esclavizar, viéndolos construir un imperio sobre el sufrimiento de cientos de especies, y no habían hecho nada hasta ahora. Almirante, dijo el oficial táctico, los humanos están transmitiendo de nuevo. La almirante Chen apareció en pantalla. Parecía cansada pero tranquila. Almirante de la flota de la hegemonía, dijo. Veo que sigue luchando. Admiro su determinación. Aunque piense que es una tontería, debo informarle que esta batalla ha terminado. Ha perdido demasiadas naves. Incluso si se retira ahora, no tiene suficientes naves para representar una amenaza futura para nosotros. Hizo una pausa. Pero sé que no se retirará. Su orgullo no se lo permitirá.
Así que le daré una oportunidad más para salvar a algunos de los suyos. Ríndase ahora. Ordene a las naves restantes que apaguen sus armas y escudos. We will take you prisoner, treat you humanly, and eventually return you to hegemony space. Her eyes hardened. If you don't surrender, we will continue until every ship is destroyed. There will be no escape, no survivors. This is your final. Oferta. La transmisión terminó. Cox miró a Torvak. Almirante, quizás deberíamos saberlo. La voz de Torvak era dura, quebradiza. Algo en su interior se había roto durante esta batalla, pero no su orgullo. Nunca su orgullo. No nos rendiremos ante los primitivos. No avergonzaremos a la hegemonía. Almirante, hemos perdido 1500 naves. Estamos viendo morir a miles de nuestra gente. Ya no se trata de orgullo. Se trata de supervivencia. No hay supervivencia sin honor. Gritó Torvak. Se levantó de su silla, con el cuerpo temblando de rabia, miedo y desesperación. Si nos rendimos, la hegemonía habrá terminado. Todas las especies que hemos conquistado se alzarán. Todos los enemigos que nos hemos creado percibirán nuestra debilidad. El imperio caerá. Y si morimos aquí, ¿quién advertirá a la hegemonía? ¿Quién les dirá a qué nos enfrentamos? La pregunta flotaba en el aire. Torvak no tenía respuesta. Entonces habló su oficial táctico. Almirante, hay una opción que no hemos probado. ¿Cuál? El planeta. Crackers. Aún tenemos 12. Están en la retaguardia de la flota, protegidos por nuestras naves de combate restantes. Si pudiéramos acercarlos lo suficiente a la Tierra, incluso un solo disparo podría ser suficiente para obligar a los humanos a rendirse. Crackers planetarios. Armas diseñadas para destruir mundos. Habían sido traídas como castigo final, una forma de dar ejemplo a la humanidad si se resistían demasiado. Torvak había planeado usarlas solo como último recurso. Este era el último recurso. Hazlo, ordenó. Todas las naves de combate restantes forman una pantalla protectora alrededor de los crackers planetarios. Avanza hacia la Tierra a máxima velocidad. Incluso si perdemos todas las demás naves, mantengan esas armas a su alcance. Se dieron las órdenes. Las 400 naves de la hegemonía restantes formaron una formación desesperada alrededor de los 12 enormes crackers planetarios. Comenzaron a avanzar hacia la Tierra, el planeta azul verdoso que colgaba en la distancia como una joya. Los humanos respondieron de inmediato. Sus 47 naves formaron una línea entre la flota de la hegemonía y la Tierra. Comenzaron a avanzar, eliminando naves de la hegemonía con la misma aterradora eficiencia que habían demostrado durante todo el batalla. Pero la hegemonía impulsó. Por cada nave que moría, otra ocupaba su lugar. Los rompeplanetas se acercaban sigilosamente. 200.000 kilómetros, 100.000, 50.000. Estamos a tiro, gritó el oficial táctico. Los rompeplanetas se están cargando. Torvak observó su pantalla. Había naves humanas por todas partes, destruyendo su flota nave tras nave. Pero los rompeplanetas seguían allí. Los 12. Fuego. Fuego a todo. Los rompeplanetas liberaron sus cargas. 12 proyectiles, cada uno con suficiente poder destructivo para romper la corteza de un planeta y convertir su superficie en roca fundida. Aceleraron hacia la Tierra a velocidades imposibles. Por un instante, Torvak sintió triunfo. Incluso si los humanos destruyeran toda su flota, la Tierra ardería. La humanidad pagaría por lo que habían hecho hoy. Entonces el proyectil se detuvo. Simplemente se detuvieron. En medio del espacio vacío, a miles de kilómetros de la Tierra, quedaron inmóviles como si una mano gigante los hubiera atrapado. ¿Qué está pasando?, preguntó Torvak. ¿Por qué se detuvieron? No lo sé, señor. Hay una especie de campo de energía a su alrededor. Nuestros sensores no pueden identificarlo. Es como la gravedad, pero dirigida, controlada. Atraparon nuestros proyectiles. Los atraparon. Los humanos habían atrapado las armas destructoras de planetas en pleno vuelo como si no fueran nada.
como si fueran juguetes lanzados por un niño. Y entonces los proyectiles comenzaron a moverse de nuevo, pero no hacia la Tierra. Giraron lenta e imposiblemente. Giraron hasta que apuntaron de nuevo a la flota de la hegemonía. De vuelta a los destructores de planetas que los habían disparado. ¡No!, gritó Torvak. Acción evasiva. Todas las naves. Acción evasiva. Era demasiado tarde. Los proyectiles aceleraron. 8 de los rompeplanetas fueron destruidos en el primer segundo, alcanzados por sus propias armas. Los 4 restantes intentaron huir, pero los proyectiles los siguieron, cazándolos, sin fallar nunca. En menos de un minuto, los 12 rompeplanetas habían desaparecido, destruidos por sus propias armas. Torvax miró la pantalla. Su mente se había quedado en blanco. No podía procesar lo que había visto. Los humanos no solo habían derrotado sus armas. Las habían revertido. Habían usado la propia fuerza de la hegemonía contra ellos. La voz del almirante Serac era muy baja. Nos quedan 153 naves. 153 de 2000. Los humanos se están transmitiendo de nuevo. La almirante Chen apareció. Por primera vez, pareció enfadada. Fue un error, dijo. Esos rompeplanetas. Era un arma diseñada para el genocidio. Un arma destinada a matar a miles de millones de inocentes. Les dimos oportunidades. Les ofrecimos clemencia. Y ustedes intentaron quemar nuestro mundo. Se inclinó hacia adelante. No más. Misericordia. No más oportunidades. Comandante Park, ejecute el protocolo. Omega. Mátenlos a todos. La transmisión terminó. Torvox miró a Serac. Serac le devolvió la mirada. Ambos sabían lo que se avecinaba. Ha sido un honor servir con usted, comandante, dijo Torvak. Y usted, almirante. A su alrededor, las naves restantes de la Tercera Armada Expedicionaria se preparaban para su batalla final. La flota humana avanzó. 47 naves, 153 objetivos. En 9 minutos, todo habría terminado. Y la mayor armada que la hegemonía jamás había reunido no sería más que escombros y recuerdos flotando en el frío espacio alrededor de un planeta que se había negado a arrodillarse. El almirante de flota Torvak Kren despertó con dolor. Sentía la cabeza como si alguien la hubiera atravesado con una estaca. Su cuerpo le dolía en lugares que desconocía. Tenía la boca seca y sus ojos se negaban a enfocar. Lentamente, la memoria regresó. La batalla, la derrota, los destructores de planetas girando, las naves humanas acercándose para la matanza. Había dado la orden de resistir por última vez, sabiendo que era inútil. Había visto morir a su alrededor las últimas naves, y luego nada. Oscuridad. Debería estar muerto. ¿Por qué no estaba muerto? Se obligó a enfocar la vista. Estaba tumbado en una especie de cama en una pequeña habitación de paredes blancas. Estaba rodeado de equipo médico, pero no se parecía a ningún equipo médico que hubiera visto jamás. Suave, elegante, de diseño casi orgánico. La luz provenía de los paneles del techo. Intentó incorporarse. Un dolor le recorrió el cuerpo y cayó hacia atrás con un gruñido. Tranquilo, dijo una voz. Recibiste mucho daño cuando abordamos tu nave. Nuestra tecnología médica es buena, pero aún necesitas tiempo para sanar. Torvax giró la cabeza. Una humana estaba sentada en una silla junto a su cama. Una mujer con el mismo uniforme sencillo que había visto en el almirante Chen. Tenía la piel oscura y el pelo corto y gris, y su rostro estaba marcado por la edad. Su mirada era tranquila y paciente. ¿Quién eres?, preguntó Torvax. Su voz salió como un graznido. Capitán Elena Vance, Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Yo comandé el grupo de abordaje que tomó tu nave insignia. ¿Tomó mi nave insignia? Torvax recordó los momentos finales. El dominio de Belrat rodeado de naves humanas. Su tripulación preparándose para luchar a muerte. No nos rendimos. Mi tripulación habría luchado. Lo intentaron durante unos 30 segundos. Vance sonrió levemente. Usamos campos de parálisis dirigidos. Nadie resultó herido, pero tampoco nadie pudo resistirse.
Su tripulación está retenida en cómodos alojamientos. Están a salvo. Torvak la miró fijamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no nos mataron? Destruyeron nuestra flota, casi 2000 naves. ¿Por qué tomaron prisioneros? Vance guardó silencio un momento. Miró a Torvax con algo que podría haber sido lástima. Porque matar no es nuestro objetivo, almirante. Nunca lo fue. Nos defendemos cuando debemos. Luchamos cuando no tenemos elección. Pero no buscamos la muerte. No disfrutamos de la destrucción. Cada soldado de la hegemonía que murió en esta batalla fue una tragedia, un desperdicio, una vida que no necesitaba terminar. Torvax no lo entendía. En la hegemonía, la victoria significaba la destrucción completa del enemigo. La piedad era debilidad. Los prisioneros eran esclavizados o ejecutados. La idea de capturar enemigos y tratarlos bien le resultaba extraña. Son criaturas extrañas, dijo. Eso nos han dicho. Vance se levantó. ¿Pueden caminar? Hay alguien que quiere hablar con ustedes. Torvax se obligó a sentarse. El dolor era intenso, pero soportable. Pasó las piernas por el borde de la cama y se puso de pie. Se tambaleó, pero no se cayó. Síganme, dijo Vance. Lo condujo fuera de la enfermería y a un pasillo. La nave que lo rodeaba era diferente a cualquier otra que hubiera visto. Las paredes parecían fundirse, curvas en lugar de ángulos. La iluminación era suave y cálida. No se oía el zumbido de los motores ni la vibración de la maquinaria. La nave parecía casi viva. Caminaron durante varios minutos por pasillos tortuosos. Torvak no vio a otros humanos, ni tripulación, ni guardias, solo pasadizos vacíos que se extendían en todas direcciones. ¿Dónde están todos?, preguntó. Esta nave no necesita una tripulación numerosa. La mayoría de sus funciones están automatizadas o controladas directamente por Neurolink. Las 47 naves de nuestra flota de defensa tenían una tripulación total de unas 300 personas. Torvak dejó de caminar. ¿300? ¿300 personas operando? 47 naves de guerra que destruyeron 2000. Sí. ¿Es sorprendente? Sorprendente no era la palabra. Era imposible. Dirigir una flota de ese tamaño requería decenas de miles de tripulantes. La logística por sí sola requeriría cientos de personas. ¿Cómo pudieron 300 humanos hacer lo que la hegemonía no pudo con millones? Vance sonrió ante su confusión. Tiene muchas preguntas, almirante. La persona que vamos a ver puede responderlas mejor que yo. Siguieron caminando. Finalmente, llegaron a una gran puerta que se abrió automáticamente al acercarse. Más allá había una habitación que dejó a Torvak sin aliento. Era un jardín de verdad con árboles, césped y flores, de alguna manera contenido dentro de una nave. Un arroyo corría por el centro y los pájaros cantaban en las ramas. A través de un techo transparente, Torvax podía ver las estrellas. Sentado en un banco junto al arroyo había un anciano humano. Tenía el pelo blanco y el rostro surcado de arrugas, y vestía ropa sencilla en lugar de uniforme. Levantó la vista cuando Torvax. Iván se entró. Almirante Kren, dijo. Su voz era cálida. Gracias por venir. Por favor, siéntese. Torvax miró a Vance. Ella asintió. Caminó hacia el banco y se sentó, manteniendo una distancia prudencial del anciano. ¿Quién eres?, preguntó Torvax. Me llamo David Chen. La almirante Chen Wei es mi nieta. Bueno, supongo que podrías llamarme historiadora, guardiana de la memoria. Pedí hablar contigo porque creo que mereces entender lo que sucedió hoy y por qué. Torvax esperó. David Chen miró las estrellas visibles a través del techo. Tu inteligencia te dijo que la humanidad era una especie joven, que descubrimos que viajamos más rápido que la luz hace 300 años, que éramos primitivos, débiles, fáciles de conquistar. Sí, tu inteligencia estaba equivocada. David Chen se giró para mirar a Torvak. Sus ojos eran muy viejos, más viejos de lo que su rostro sugería. La humanidad ha estado viajando por las estrellas durante 6.000 años. Torvak sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Eso es imposible.
Lo habríamos sabido. Te habríamos visto. Nos viste hace 3.000 años en Tahiti. Tus naves atacaron una colonia humana. Nosotros. Los destruyeron. Su gobierno lo encubrió y fingió que nunca sucedió. Los archivos clasificados, los registros que Cirque encontró durante la batalla, eran reales. Pero eso significa que los hemos estado observando durante 3000 años, viéndolos conquistar, esclavizar, construir su imperio sobre las espaldas destrozadas de 100 especies. ¿Por qué?, preguntó Torbox, si tenían el poder de detenernos. ¿Por qué no lo hicieron? David Chen guardó silencio un largo momento. Cuando habló, su voz era triste. Porque queríamos creer que podrían ser mejores. Queremos creer que su especie, como tantas otras, eventualmente superaría su crueldad. Toda civilización pasa por etapas de desarrollo, guerra, imperio y, finalmente, paz. Esperábamos que llegaran a esa etapa final por sí solos, pero no fue así. No lo hicieron. Siguieron conquistando. Siguieron esclavizando. Siguieron expandiendo su imperio cada vez más. Y finalmente, llegaron a la Tierra. Vinieron a nuestro hogar. Y sabíamos que si no los deteníamos, nunca lo harían. Torvax pensó sobre esto. Toda su comprensión de la galaxia se desmoronaba. Todo lo que creía sobre la debilidad humana, sobre la fuerza de la hegemonía, sobre el orden natural de las cosas, era erróneo. ¿Cómo?, preguntó. ¿Cómo se volvieron tan poderosos? ¿Cómo una especie que parece tan primitiva desarrolló tecnología que hace que los nuestros parezcan juguetes? David Chen sonrió. No somos lo que aparentamos, almirante. Los humanos siempre hemos sido buenos en parecer débiles. Es una estrategia de supervivencia. Si pareces inofensivo, tus enemigos te subestiman. Se levantó y caminó hacia el arroyo. Se agachó y dejó que el agua corriera sobre sus dedos. Hace 6000 años, la humanidad era como ustedes. Construimos naves y exploramos las estrellas. Conocimos otras especies. Luchamos guerras. Cometimos errores. Muchos errores. Se enderezó y se volvió hacia Tbax. Pero aprendimos. Nos dimos cuenta de que el camino de la conquista solo conducía a la destrucción. No solo de nuestros enemigos, sino de nosotros mismos. Cuanto más conquistábamos, más perdíamos lo que nos hacía humanos. Así que elegimos un camino diferente. ¿Qué camino? El camino de la paciencia, del crecimiento, de preparación. Dejamos de expandir nuestro imperio. Nos retiramos a unos pocos sistemas y nos centramos en desarrollarnos a nosotros mismos, nuestra tecnología, nuestras mentes, nuestra comprensión. Del universo. Señaló la nave que los rodeaba. Esta nave se alimenta de energía de punto cero extraída del tejido mismo del espacio-tiempo. Nuestras armas manipulan la materia a nivel cuántico. Nuestros escudos utilizan campos gravitacionales controlados. Nuestras comunicaciones son instantáneas a cualquier distancia porque no se mueven por el espacio en absoluto. Se mueven a través de dimensiones que ni siquiera saben que existen. La cabeza de Torvak daba vueltas. Y ocultaste todo esto durante miles de años. Nos sentamos en 1000 mundos ocultos. Colonias que no aparecen en ningún mapa, utilizando tecnología indetectable por sensores convencionales. Observamos la galaxia. Esperamos. Esperamos. ¿Esperanza de qué? Esperanza de no tener que volver a usar nuestras armas. Esperanza de que especies como la suya aprendieran a ser mejores. La voz de David Chen estaba cargada de tristeza. Estábamos decepcionados. Torvak permaneció en silencio un largo rato. Pensó en su flota destruida en cuestión de horas. Pensó en la orgullosa historia de la hegemonía. De repente, se reveló como una pálida sombra de lo que la humanidad había logrado. Pensó en todo lo que había creído y en todo lo que había resultado erróneo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente. Ahora váyanse a casa, dijo David Chen. Torvax levantó la vista sorprendido. ¿Me dejan ir? Los dejaremos ir a todos. A su tripulación, a sus soldados, a todos los que sobrevivieron. Les daremos una nave, suficientes suministros para llegar al espacio de la hegemonía y un mensaje para su consejo. ¿Qué mensaje?,
David Chen se acercó a Torbak para pararse frente a él. Su mirada, ahora dura y fría, era dura. El mensaje es este: la hegemonía se disolverá. Todos los mundos conquistados serán liberados. Todos los esclavos serán liberados. Tienen 100 ciclos para cumplir. No habrá negociación, ni prórroga, ni segunda oportunidad. Y si nos negamos, si ustedes se niegan, no enviaremos naves. Simplemente llegaremos a todos los mundos de la hegemonía simultáneamente. Y acabaremos con su imperio nosotros mismos. No en meses, ni en años, sino en días. Torbox sintió frío. Él creyó cada palabra. ¿Esperas que el Consejo acepte esto? Han gobernado por 12.000 años. No renunciarán simplemente a su poder. Lo aceptarán o serán destruidos. Esas son las únicas opciones. Esperábamos que aprendieras la misericordia por tu cuenta. No lo hiciste. Así que ahora te enseñaremos. La mirada de David Chen se suavizó ligeramente. Esto no es venganza, almirante. No nos complace. Pero no podemos permitir que el sufrimiento continúe. Demasiadas especies han muerto bajo tu mandato. Demasiados mundos han ardido. Se acaba ahora. Torbak se puso de pie. Su cuerpo temblaba. No de miedo, sino de algo más. Algo que no podía nombrar. Entiendo, dijo. ¿Lo entiendes? ¿De verdad? Entiendo que mi gente ha estado viviendo en una mentira. Entiendo que no somos la mayor potencia de la galaxia. Entiendo que se nos ha permitido existir por la gracia de una especie que descartamos como primitiva. Sostuvo la mirada de David Chen. Entregaré tu mensaje. No sé si el Consejo me escuchará, pero les haré entender lo que ya entiendo. ¿Y qué es eso? Torbak pensó por un momento. Que el tiempo de la hegemonía ha terminado. Que la era del imperio ha terminado. Y que la humanidad no es una nota al pie en la historia galáctica. La humanidad es su siguiente capítulo. David Chen asintió lentamente. Entonces quizás haya esperanza para su especie después de todo, almirante. Quizás pueda aprender, como nosotros, a ser mejor. Hizo un gesto hacia Vance, quien había esperado en silencio durante toda la conversación. El capitán Vance lo llevará a su nave. Su gente ya está a bordo. Debería alcanzar el espacio de la hegemonía en aproximadamente 15 ciclos. Torbax dudó. Había una pregunta más que debía hacer. ¿Por qué yo? ¿Por qué me salvaron específicamente? ¿Por qué no me dejaron morir con mi flota? David Chen sonrió. Porque alguien tiene que contar la historia. Alguien tiene que hacer que el Consejo comprenda a qué se enfrenta. Y como vi las grabaciones de antes de la batalla, usted dudó antes de atacar. Presentía que algo andaba mal. Intentaste ser cauteloso. Puso una mano sobre el hombro de Torbach. No eres un buen hombre, almirante. Has conquistado mundos y matado a millones, pero eres capaz de dudar. Eres capaz de aprender. Eso te hace valioso. Dio un paso atrás. Vete a casa, almirante Tvakaen. Cuéntales a tus amos lo que has aprendido y reza para que sean lo suficientemente sabios como para escuchar. Torbak inclinó la cabeza. Luego se dio la vuelta y siguió al capitán Vance fuera del jardín, lejos de las estrellas hacia una nave que lo llevaría a casa. A casa para entregar un mensaje que lo cambiaría todo. A casa para acabar con un imperio. La Cámara del Consejo de la Hegemonía de los Mundos Unificados era la sala más impresionante de la galaxia. Eso era lo que todos los ciudadanos de la hegemonía creían y eso era lo que el Consejo quería que creyeran. La cámara estaba tallada en una sola pieza de piedra negra tomada del corazón de una montaña en el mundo natal de la hegemonía. Se extendía hacia arriba por 100 metros. Sus paredes estaban cubiertas de oro y gemas preciosas. Estatuas de antiguos conquistadores se alineaban en las paredes, sus ojos de piedra observaban a todo el que entraba. Al fondo de la cámara se encontraba el Consejo. 12 altos ministros, cada uno representando a 1.000 millones de ciudadanos. Se sentaban en tronos de metal pulido, elevados del suelo, de modo que cualquiera que se acercara a ellos tenía que levantar la vista. Sobre ellos, tallado en el techo, estaba el sello de la hegemonía, un puño cerrado que sostenía una estrella ardiente. Durante 12.000 años, esta cámara había sido el centro del poder.
Todas las decisiones importantes se habían tomado aquí. Todas las guerras se habían declarado aquí. Todas las especies conquistadas habían sido traídas aquí para arrodillarse y suplicar clemencia. Hoy, la cámara estaba llena. Se había corrido la voz de que la tercera armada expedicionaria había regresado. Se había corrido la voz de que el almirante de flota Torvak Kren quería dirigirse al Consejo. Se había corrido la voz de que algo había salido mal en la Tierra. Pero nadie sabía la verdad. Todavía no. Torvak estaba de pie en la entrada de la cámara. Vestía su uniforme de gala, recién lavado y planchado. Sus metales colgaban de su pecho, con decoraciones de 100 campañas. Pero ahora se sentían diferentes, más pesados, como si estuvieran hechos de plomo en lugar de oro. La nave del capitán Vance lo había llevado al límite del espacio de hegemonía y luego se había desvanecido. Simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Su tripulación había recibido un pequeño transporte, suficiente para llevarlos a casa. 15 ciclos de viaje. 15 ciclos para pensar qué diría. Ahora estaba allí. Ahora era el momento. Caminó hacia la cámara. Sus botas resonaron en el suelo de piedra. 1000 ojos lo observaban. Ministros, generales, asesores y guardias, todos esperando escuchar qué había sucedido con la mayor armada que la hegemonía había reunido jamás. La alta ministra Draxa estaba sentada en el centro del consejo. Ella era quien le había dado sus órdenes. Ella era quien había enviado a 2000 naves a la muerte. Almirante de flota Torvak Kren, dijo. Su voz era fría como siempre. Ha regresado solo. No solo, alto ministro. 47.000 de mi tripulación sobrevivieron. Están siendo procesados y devueltos a sus familias en este mismo momento. 47.000 de 800.000. La voz de Drax fue cortante y la flota destruida. La palabra quedó suspendida en el aire. Alguien jadeó. Alguien más susurró en estado de shock. Torvak oyó pasos arrastrando los pies, cuerpos moviéndose, el sonido de 1000 personas intentando comprender lo que acababan de oír. Destruido. Otro miembro del consejo preguntó, ¿cuántas naves se perdieron? Todas. Las 2.000 naves, incluyendo los 12 destructores de planetas. La cámara estalló en un estruendo. Los ministros gritaron preguntas. Los generales exigieron explicaciones. Los asesores discutieron entre sí sobre el significado de esto. Los guardias parecían nerviosos, sus manos se movían hacia sus armas como si esperaran un ataque. Draxa levantó la mano. Se hizo el silencio. Explíquense, ordenó. Torvax respiró hondo. Había practicado este discurso cientos de veces durante el viaje. Hogar. Pero ahora, de pie ante el consejo, las palabras parecían inadecuadas. Los humanos no eran lo que nuestra inteligencia sugería, comenzó. No son una especie joven con tecnología primitiva. Son antiguos. Llevan 6.000 años viajando por las estrellas. Poseen una tecnología tan avanzada que hace que la nuestra parezca un juguete. Imposible. Draxis dijo, nuestros exploradores inspeccionaron su sistema. Tienen 47 naves pequeñas, armas obsoletas y escudos básicos. Lo que nuestros exploradores vieron fue lo que los humanos querían que vieran. Los humanos han estado ocultando sus verdaderas capacidades. Nos han estado observando durante miles de años, esperando a ver si aprendíamos a ser mejores. No lo hicimos. Así que cuando atacamos, nos mostraron lo que realmente son. Torvox presionó un botón en su comunicador de muñeca. El techo de la cámara cobró vida con imágenes. Grabaciones de la batalla. Naves desapareciendo sin explosiones. Destructores planetarios atrapados en pleno vuelo y devueltos. La flota humana moviéndose de formas que violaban las leyes de la física. El consejo observó en un silencio atónito. Nuestras armas no pudieron tocarlos, continuó Torvox. Nuestros escudos no pudieron detenerlos. Nuestras tácticas fueron inútiles. Destruyeron 200 naves en 11 minutos. Destruyeron el resto durante las siguientes 6 horas. En ningún momento perdieron una sola nave. En ningún momento parecieron siquiera amenazados.
Las grabaciones terminaron. La cámara quedó en silencio. ¿Y te dejaron vivir?, preguntó Draxa. Su voz era diferente ahora, insegura. Te capturaron en lugar de matarte. Sí, querían que les entregara un mensaje. Torvax metió la mano en su uniforme y sacó un pequeño chip de datos. Esto contiene la grabación completa de mi conversación con su representante, pero puedo transmitirles el mensaje con palabras sencillas. Miró a cada miembro del consejo por turno. La hegemonía se disolverá. Todos los mundos conquistados serán liberados. Todos los esclavos serán liberados. Tenemos 100 ciclos para cumplir. La cámara estalló de nuevo. Esta vez el ruido era diferente. Era el sonido de la ira, de la indignación, de 12.000 años de orgullo herido. Se atreven a amenazarnos, gritó un ministro. Destruyen una flota y creen que pueden imponer sus condiciones. Construiremos más naves, gritó otro. Reuniremos a todas las naves de la hegemonía y las aplastaremos. Se han rebelado. Ahora sabemos dónde están. Podemos contraatacar. Draxa no se unió a los gritos. Se quedó muy quieta, observando a Torvax con sus ojos fríos. ¿Y si nos negamos a...? En términos, preguntó en voz baja. ¿Y entonces qué? La cámara volvió a quedar en silencio. Todos querían oír la respuesta. Torvax sostuvo la mirada de Drax. Dijeron que no enviarían naves. Simplemente llegarían a todos los mundos de la hegemonía simultáneamente y acabarían con nuestro imperio en cuestión de días. Más amenazas. Un general se burló. Ninguna especie puede atacar todos los mundos a la vez. Es imposible. Con todo respeto, general, antes de hoy, habría dicho que era imposible destruir 2000 naves con 47. Habría dicho que era imposible atrapar a los rompeplanetas en pleno vuelo. Habría dicho que muchas cosas eran imposibles. La voz de Torvax se endureció. Estaba equivocado. Nos hemos equivocado durante mucho tiempo. ¿Qué sugiere?, preguntó Draxen. ¿Que nos rindamos? ¿Que renunciemos a todo lo que la hegemonía ha construido durante 12.000 años? Sugiero que no tenemos elección. La cámara volvió a estallar, pero Tobac habló por encima del ruido. Escúchenme. Todos ustedes, escuchen. He sido soldado durante 200 años. He luchado en 100 campañas. Nunca he huido de una batalla en mi vida. Pero sé cuando una guerra está perdida antes de que comience, y esta guerra está perdida. Avanzó hasta estar justo debajo de los tronos del Consejo. Los humanos no se parecen a ningún enemigo al que nos hayamos enfrentado. No son como la especie que conquistamos. No luchan por territorio, recursos ni venganza. Luchan porque creen que nuestro imperio está mal. Porque creen que la esclavitud está mal. Porque creen que debemos detenernos. ¿Y estás de acuerdo con ellos?, preguntó Draxa. Su voz era mortalmente tranquila. Torvax dudó. Un mes atrás, habría dicho que no sin pensarlo. La hegemonía era correcta. La hegemonía siempre lo era. La conquista era el orden natural. El fuerte gobernaba al débil. Pero eso fue antes de la Tierra. Antes de que viera el verdadero poder. Antes de que hablara con David Chen y comprendiera lo pequeña que era. Realmente la hegemonía. Creo que Torvax dijo lentamente que hemos estado viviendo en una mentira. Nos decíamos a nosotros mismos que éramos la mayor potencia de la galaxia. Nos dijimos que nuestro imperio duraría para siempre. Nos dijimos que cualquiera que se nos opusiera era primitivo y débil. Levantó la vista hacia el Consejo. Los humanos nos dejaron creer esa mentira. Nos dejaron crecer y expandirnos porque esperaban que mejoráramos por nuestra cuenta. Esperaban que aprendiéramos a ser misericordiosos. No lo hicimos. Y ahora ya no esperan más. Hablas de ellos como si fueran dioses. Draxa dijo que bien podrían serlo. Comparados con ellos, no somos nada, menos que nada. Tienen tecnología que no podemos comprender. Poder que no podemos igualar. Conocimiento que no podemos imaginar. Nos han estado observando durante 3000 años y nunca lo supimos. Torvax respiró hondo. Pero también nos ofrecen una oportunidad. Podrían haber destruido toda nuestra flota y a todos los soldados a bordo. No lo hicieron.
Nos dejaron vivir. Me permitieron volver a casa para entregar este mensaje. Eso no fue misericordia, alto ministro. Fue una demostración. ¿Una demostración de qué? Una demostración de cuán completamente controlan esta situación. Saben que pueden destruirnos cuando quieran. En cambio, nos están dando la oportunidad de salvarnos nosotros mismos. La cámara estaba ahora en silencio. La ira y la indignación se habían desvanecido, reemplazadas por algo más. Miedo tal vez o un comienzo de comprensión. Draxa permaneció inmóvil en su trono. Sus fríos ojos estudiaron a Torvax durante un largo instante. Cuando habló, su voz fue apenas un susurro. ¿De verdad crees que no podemos luchar contra ellos? Sé que no podemos luchar contra ellos. Los vi destruir 2000 naves sin despeinarse. Escuché sus comunicaciones durante la batalla. Estaban aburridos, alto ministro. Bromeaban y reían mientras mataban a 1.000.000 de nuestros soldados. Esto era rutina para ellos. No somos una amenaza para ellos. Nunca lo fuimos. Draxa cerró los ojos. Por primera vez en la memoria de Tovac, parecía vieja, cansada, derrotada. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó. Aceptar sus condiciones. Disolver el imperio. Liberar los mundos conquistados. Liberar a los esclavos. ¿Y si el consejo se niega? Torvox no respondió de inmediato. Pensó en lo que David Chen le había dicho. Pensó en las colonias humanas ocultas repartidas por 1000 mundos. Pensó en las tecnologías que podían mover naves. Instantáneamente, que podría atrapar a los rompeplanetas en pleno vuelo, que podría destruir flotas sin armas visibles. Si el consejo se niega, dijo finalmente, entonces en 100 ciclos, la hegemonía dejará de existir. No mediante un declive gradual, no mediante una guerra civil, sino mediante la destrucción completa e instantánea, con cada nave, cada estación, cada instalación militar desaparecida. Y entonces los humanos liberarán a los esclavos y liberarán los mundos mismos. Miró a Draxa. Podemos ser la especie que eligió ser mejor al final o podemos ser la especie que fue demasiado orgullosa para sobrevivir. Esas son nuestras únicas opciones. Draxa abrió los ojos. Miró a los demás miembros del consejo. Algunos seguían enfadados. Algunos parecían asustados. Algunos parecían pensativos. Dicen que nos han estado observando durante 3000 años, dijo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué finalmente se rebelaron? Porque atacamos su hogar. Porque trajimos rompeplanetas para amenazar a sus familias. Porque les demostramos que nunca nos detendríamos solos. La voz de Torbach era grave. Porque demostramos que ellos tenían razón sobre nosotros. La cámara permaneció en silencio durante un largo rato. Los ministros susurraban entre sí. El general miraba al suelo. El peso de 12.000 años de historia pesaba sobre todos los presentes. Finalmente, Draxa habló. Consideraremos sus palabras, almirante. El Consejo debatirá este asunto y tomará una decisión. No hay nada que debatir, alto ministro. Solo queda la elección. Someterse o morir. Siempre hay algo que debatir. La voz de Drax había recuperado algo de su tono frío. Puede retirarse. Torvax inclinó la cabeza. Había hecho lo que podía. Había entregado el mensaje. Lo que el consejo hiciera con él escapaba a su control. Se giró y caminó hacia la salida. Tras él, oyó los susurros, las discusiones. El lento proceso de toma de decisiones que había gobernado la hegemonía durante milenios. Se preguntó si tomarían la decisión correcta. Se preguntó si serían capaces de tomar la decisión correcta. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. 100 ciclos, dijo. Ese es el tiempo que tienen. Les sugiero que los usen sabiamente. Luego salió de la cámara, dejando al consejo con sus deliberaciones. Afuera, el sol se ponía sobre el mundo natal de los Igemani. El cielo estaba pintado en tonos naranja y rojo, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Torvax se quedó de pie en las escaleras del edificio del consejo y observó el final del día. En algún lugar, más allá de esas estrellas, la humanidad esperaba. Una especie antigua que había aprendido a tener paciencia.
Un poder que había estado observando durante miles de años. Una fuerza que no podía be stopped. The hegemony had ruled the galaxy for 12,000 years. They had conquered 400 worlds. They had believed themselves eternal, invincible, unstoppable. They had been wrong. Torbox talked about David Chen's words. Perhaps there is hope for your species after all. Perhaps you can learn as we did to be better. I hoped that was true. I hoped the council would find the wisdom to accept defeat. I hoped the hegemony could become something new, something better, something worthy of surviving. But I was not sure. The sun finished setting. Night fell over the home world. Stars filled the sky. Thousands of them. Each one representing a world the hegemony had claimed as its own. Soon those worlds would be free. One way or another. The hegemony had 100 cycles left. 100 cycles to decide their fate. 100 cycles to choose between pride and survival. Tobax walked down the steps and disappeared into the night. Behind him, inside the council chamber, the debate continued. Arguments raged. Voices rose and fell. The fate of an empire hung in the balance. And far away, on a small blue-green world orbiting a yellow star, humanity waited, patient, ready, watching. They had been waiting for 3,000 years. They could wait a little longer, but not much longer. The age of empire was ending. The age of freedom was beginning. And the galaxy would never be the same.